Pero esta noche la noticia tiene que ver, Chichi, con lo que ha ocurrido efectivamente a nivel nacional, y esto, por supuesto, es lo más comentado en estas últimas horas. Le han negado la posibilidad, como ya lo había ratificado el Tribunal Supremo Electoral, a Evo Morales para que sea candidato a senador por Cochabamba. Se ha ratificado el fallo efectivamente emitido por el Tribunal Supremo Electoral. Está inhabilitado como candidato. Desde 1997, Evo Morales no dejaba de participar activamente en las elecciones en el país, y esta será la primera vez que lo va a hacer, obviamente, ante una decisión que ha asumido el Tribunal Supremo Electoral y que ha sido ratificada por la justicia en el país. Ya al inicio, nada más de que no me pierda, tenemos las repercusiones ahora mismo con nuestros invitados especiales, el panel que nos acompaña a partir de este momento y que estará comentando con nosotros efectivamente esta determinación. Ya está con nosotros el doctor Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana, y también estamos con el diputado Víctor Borda, del Movimiento al Socialismo. Enseguida vamos a ver de sumar también al abogado William Vasco P., que nos va a acompañar y que ha formado parte también de este proceso. Saludamos a César Galindo, que nos acompaña también a esta hora de la noche. Hola César, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Cecilia, buenas noches a todo el país. Muy feliz, muy contento de comenzar una nueva semana. Bueno, y con esta noticia y las repercusiones, como no podían ser de otra manera, las vamos a tener con los protagonistas de la noticia acá en Que No Me Pierdo. Usted lo mencionaba muy bien, Cecilia, han pasado muchos años y de que es la primera vez en la que Evo Morales no va a poder participar de una contienda electoral. En este caso, el Tribunal de Justicia de La Paz ha ratificado una determinación que había sido asumida por el Tribunal Supremo Electoral. Así que, bueno, vamos a entrar en materia en este momento para poder compartir con nuestros invitados, como ya es habitual aquí en Que No Me Pierda. Saludamos al doctor Carlos Alarcón, buenas noches, y saludamos también a don Víctor Borda. Don Carlos, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, Cecilia, César, es un gusto como siempre compartir con ustedes a nombre de la Alianza Comunidad Ciudadana y de nuestro candidato a la presidencia, Carlos Mesa. Muchas gracias también esta noche a don Víctor Borda, bienvenido. Buenas noches, Cecilia, César, al panelista, doctor Alarcón, y un gusto y un placer estar en este medio de comunicación. Muchas gracias por compartir con nosotros. César, ¿comenzamos? Muchas gracias, los saludo también, doctor Alarcón, los saludo al doctor Víctor Borda. Gracias por acompañarnos para poder entender qué es lo que ha sucedido y qué es lo que piensa en este momento el Movimiento al Socialismo. Empiezo con el diputado Víctor Borda. ¿Cómo han recibido ustedes esta noticia sobre la determinación de la justicia con relación a don Víctor Borda? Bueno, era de esperar. ¿No, Víctor? Porque yo quiero recordar al pueblo boliviano que antes tanto cuestionaban los políticos de la derecha respecto a la falta de independencia del órgano judicial. Se desconocía supuestamente la teoría de Montesquieu de división de órganos y que el órgano judicial estaba supeditado al órgano ejecutivo. Hoy día no solamente el órgano judicial está supeditado, no hay independencia, sino nuestra justicia está secuestrada. Porque no me imagino qué tribunal, qué juez de garantías constitucionales podría haber emitido un fallo contrario a los intereses políticos, cuando estos últimos días se ha podido advertir que un juez, apelando a la Constitución, la Ley 024, 026, falla y declara aprobada la acción constitucional, e inmediatamente surgen amenazas, hasta inclusive, ¿no?, a través del FECSU dan sus domicilios, los nombres de sus familiares, ¿no? Opinan que deberían ir a quemar su casa.
hay una senadora totalmente desorientada que, sin esperar inclusive el fallo del Tribunal Constitucional o el fallo de un juez dirimidor, porque estos fallos son en primera instancia y obviamente van a un recurso, si vale el término, de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, ya el INCOA inicia un proceso penal por supuesto delito de prevaricato. Cuando un juez que tiene que tocar una medida cautelar lo detiene sin orden emanada de autoridad competente. Entonces, así, ¿cómo podría actuar un juez en apego a la Constitución o a la ley? Es difícil, ¿no? Entonces, ya se venía por esta presión, por estas actuaciones arbitrarias, se venía nomás este tipo de fallos que se planteó, que se ha conocido hoy por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de La Paz. Don Carlos Alarcón, la opinión de ustedes, por favor, respecto a la determinación asumida hoy. Sí, primero una precisión técnica, Cecilia. En realidad no es que la Sala ha ratificado el fallo del Tribunal Supremo Electoral, porque se daría a entender que sin esa ratificación el fallo de inhabilitación del Tribunal Supremo Electoral no tendría ningún efecto. Todo lo contrario. El fallo del Tribunal Supremo Electoral es y ha sido un fallo ajustado totalmente a la Constitución, a la ley del régimen electoral, y por lo tanto lo único que ha hecho la decisión esta de la Sala Constitucional es no concederle la tutela que pedía al expresidente Evo Morales en su condición de candidato a senador por el departamento de Cochabamba, ¿no? Entonces, valga, digamos, esta primera aclaración técnica. A ver, entrando ahora al tema de fondo, ¿qué es lo que ocurrió con este amparo? Todas las señales que se estaban dando y que pusieron en alarma máxima al conjunto de la población que considera un acto completamente inconstitucional, fuera de la ley e inclusive fuera de la base de la democracia, el habilitarlo al expresidente Evo Morales como candidato a senador, porque la mayoría de los ciudadanos están convencidos y conscientes de que ha sido el expresidente el que ha gestado y ha ejecutado el fraude electoral del año pasado, que como consecuencia de la nulidad producida por ese fraude electoral, ahora estamos viviendo este proceso electoral cuya votación va a ser el 18 de octubre. Entonces, Carlos Mesa lo señaló expresamente a la Sala Constitucional Segunda a través de una nota, diciendo que no solo era un contrasentido y un atentado contra la democracia premiar el fraude de Evo Morales con una habilitación como candidato a senador, sino que además la decisión de inhabilitación del Tribunal Supremo Electoral era plenamente conforme con el artículo 149 de la Constitución, que exige la residencia permanente por el lapso de 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de la elección. Si retrocedemos desde el 18 de octubre, 2 años atrás, queda claro que el expresidente Evo Morales no cumple esa condición o ese requisito constitucional, porque él, cuando salió del país para México y después para la Argentina, trasladó su residencia de manera permanente porque pidió además la calidad o la condición de refugiado. Entonces, sobre esta base, Carlos Mesa consideró que la decisión de inhabilitación del Tribunal Supremo Electoral estaba plenamente ajustada a la Constitución y a derecho. Pero cuando se empezó a tramitar este amparo, Cecilia, César, surgieron señales de alarma, de alerta, de que las cosas iban a ir contra la Constitución y contra la ley, porque primero la audiencia se llevó a cabo el día martes. Y el martes surgieron 2 votos discrepantes de los únicos 2 vocales que componen estas salas especializadas. La Constitución dice que una sentencia de amparo se la tiene que dictar o emitir en la misma audiencia inmediatamente después de producido el informe de la parte demandada. En este caso, la parte demandada era el Tribunal Supremo Electoral por la acción de Evo Morales, por la acción de amparo, y el informe del Tribunal Supremo Electoral se produjo en la audiencia del día martes. Y en lugar de cumplir la Constitución y de dictar en la misma audiencia ese fallo, ¿qué es lo que hacen estos vocales? Trasladan la decisión a un tercer vocal dirimidor para el día lunes, para el día de hoy. Es decir, estamos hablando miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, 6 días después.
Además de eso, lo convocan a un dirimidor que no está previsto en la ley 1104. Por eso el expresidente Mesa señaló en su nota que además esa convocatoria era una convocatoria ilegal, porque en esa ley especial que crea estas salas constitucionales no está previsto este vocal dirimidor. Y además de esto, en el programa de El Banker, de un periodista cruceño, Agustín Zambrana, se difundió un audio que contiene supuestas revelaciones de estos dos vocales que empataron, donde darían a entender que este empate no fue producto de la convicción jurídica o de justicia de cada uno de los vocales, sino fue un acuerdo, un subterfugio de acuerdo entre estos dos vocales para hacer una maniobra donde el tercer vocal dirimidor, que no estaba previsto en la ley, era el que iba a adoptar la decisión definitiva beneficiando al movimiento al socialismo. Eso es lo que se difundió en este programa. Entonces, con todas esas señales de manipulación de la justicia que se han venido repitiendo durante los 14 años del régimen autoritario del MAS, porque además el MAS ha hecho un sistema de justicia a su imagen y semejanza, producto del segundo fraude que no lo hemos desmantelado, que es el fraude de las últimas elecciones judiciales, donde toda esta arquitectura judicial y fiscal, el MAS la armó a su imagen y semejanza, y con todas estas, además, señales de alarma en el caso específico, obviamente los ciudadanos que rechazan esta candidatura con fundadas razones constitucionales, legales y de democracia, no podían quedarse de brazos cruzados. Y tan es así que hubieron manifestaciones ciudadanas en relación a la actuación de estos tribunales por todas estas señales de actuación irregular, etcétera, y a eso se sumó obviamente el pedido expreso o el fundamento expreso del candidato presidencial Carlos Mesa, donde él hizo conocer a la Sala Constitucional que los fundamentos jurídicos de la decisión de inhabilitación del Tribunal Supremo Electoral eran fundamentos jurídicos inconmovibles, irrefutables, totalmente apegados a la Constitución y a la ley. Le vamos a preguntar al doctor William Vascope, a quien le damos la bienvenida también, su percepción. Él ha estado en la audiencia, obviamente ha formado parte de los abogados que estaban efectivamente, en este caso, llevando adelante la defensa, de alguna manera, de la determinación del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? El doctor Vascope incluso ponía en sus redes sociales, cuando finalizaba la audiencia, su percepción. Doctor, buenas noches y bienvenido a este intercambio de opiniones luego de conocer la inhabilitación también de la Sala de Justicia del candidato hasta hace algunas horas, Evo Morales. Bienvenido. Gracias, Cecilia. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Un placer y privilegio estar con ustedes. Un saludo al doctor Carlos Alarcón, amigo y colega, un saludo. Y también al doctor Borda, un gusto estar con él nuevamente. Hemos estado en varios escenarios también debatiendo. Y bueno, acá presentes. Comenzar diciendo que la audiencia de hoy día ha sido una audiencia de carácter bastante histórica, porque se han sentado varios antecedentes y precedentes. Primero, porque no podíamos permitir que Evo Morales goce de algún privilegio o prerrogativa encima de cualquier otro ciudadano. Es decir, hay candidatos que han cumplido honrosamente cumplir todos los requisitos, entre ellos los 2 años de residencia. Y el principio de todos somos iguales ante la ley se tiene que cumplir. ¿De qué privilegio goza Evo Morales de querer subirse encima de este principio de todos somos iguales y pedir una forma de preferencia, de una forma de licencia para que se le permita ser candidato cuando hace 9 meses de acá que se fugó? Hay que recordar que este sujeto se fugó, Evo Morales, de manera cobarde cuando se le descubrió el tema del fraude. La valoración que han hecho hoy día los vocales, especialmente el doctor Pomier, que es el que reivindica la justicia, era precisamente que se respete el artículo 149 de la Constitución y que nadie puede estar encima de esta. Además de que se ha indicado que el movimiento al socialismo fue equivocadamente a este recurso, porque tenía otros recursos que le podían auxiliar, pero no acudieron a la misma. Y pretender hacer valer una sentencia constitucional que no tenía nada que ver, excepto la explicación de ciertos domicilios, pues dio razón a este voto que lo hemos peleado el día de hoy. Y el vocal dirimidor, lo único que le tenía y le quedaba para honrar su cargo era obviamente apoyar este fallo de negación
de la tutela que estaba pensando obtener Evo Morales. Si se hubiera dado esto, Cecilia, hubiera sido pues nefasto para el país a título de derecho humano subirse de nuevo en la Constitución. Era inaceptable. El derecho humano, en realidad, es que respetemos la Constitución, las reglas de la democracia y que se respete la voluntad de todo un país que ha sido escrita en esta Constitución, Cecilia. Hoy día ha sido un precedente importante y se ha dignificado la democracia, ¿sí? Ha sido un triunfo de la democracia, un triunfo del país, de todos esos jóvenes, esas mujeres, esos hombres valientes que se han movilizado y se han expresado porque este sujeto no retorne, ¿sí? Un sujeto inmoral, y además se ha reivindicado también la justicia que está tan mal golpeada en prestigio y todo. Si los jueces fallaran en justicia, avanzaríamos poco a poco en cambiar y hacer una mejor justicia en este país, Cecilia. Ha sido un referente importante lo de hoy día, pero esto es la primera batalla solamente. Hay que esperar que vaya esto en revisión al Tribunal Constitucional y que allá se ratifique. No tiene otra posibilidad más el Tribunal Constitucional que ratificarlo. Y ojo, hay una demora procesal de más de 3 a 6 meses en revisar una acción de amparo constitucional, así que Evo Morales ni le alcanza el tiempo, y nada raro, eso hay que estar vigilantes que quieran llevar adelante el trámite. No se puede, porque yo, como abogado de la profesión libre, estoy esperando revisión de varias acciones de defensa hace 6 meses, así y no sale, porque tiene una demora procesal ese Tribunal Constitucional. César. Bien, hemos escuchado las primeras intervenciones del diputado Borda, gracias al doctor Carlos Alarcón, y lo propio, el doctor William Pascopé. Es importante hacer un análisis para entender jurídicamente qué es lo que ha sucedido. Ahora, ¿qué significa este fallo en lo político para el Partido del Movimiento al Socialismo? Hemos escuchado en diferentes regiones del país que desde el Movimiento al Socialismo han dicho que van a respetar el fallo judicial, pero ¿qué significa políticamente? Y le preguntaría al doctor Víctor Borda, ¿cómo impacta políticamente este fallo para el MAS, doctor? Miren, este fallo se puede debatir política y jurídicamente. Ahora, preámbulo, si me permite la televidencia, la audiencia. El artículo 149 de la Constitución dice que para ser asambleísta legislativo debe tener una permanencia al menos 2 años inmediatamente anterior a la elección. ¿Cómo se verifica la permanencia de una persona? Porque no olvidemos que la ley 026 hace referencia, la ley 018, en su artículo 78, al domicilio electoral. ¿Cómo va a verificar el órgano electoral que un candidato tiene su domicilio en ese lugar? ¿Le va a hacer seguimiento? ¿Le va a ir a buscar qué? No. El único medio idóneo para garantizar, acreditar un domicilio electoral conforme al artículo 78 de la ley 018 es que una persona natural, ¿no?, vaya a un padrón electoral y se inscriba y ahí determine su domicilio electoral. Si ha votado las anteriores elecciones en ese domicilio, las anteriores también en ese domicilio, se supone que esa persona, su domicilio es en ese lugar, ¿verdad? Entonces, miren, va a generar una jurisprudencia importante, porque este fallo no ha adquirido en este momento autoridad de cosa juzgada, sino obviamente el Tribunal Constitucional va a tener que generar una interpretación sin dialéctica jurídica del artículo 149 de la ley 018 respecto a los efectos. Porque no es solamente el señor Morales, puede ser cualquier otro ciudadano que se pueda perjudicar con este accionar, ¿no? Una persona que viaja 2, 3 meses, resulta que no va a poder, está inhabilitado. No es así. Doctor Borda, disculpe que lo mayor entendimiento. Lo interrumpo. Doctor Borda, lo que le quiero preguntar antes de pasar a la pregunta que le ha hecho César por lo que usted nos acaba de decir, ¿esto quiere decir que ustedes, como Movimiento al Socialismo, van a elevar este fallo nuevamente a
consulta al Tribunal Constitucional porque el fallo tendría que aplicarse inmediatamente, ¿no? Al ser un recurso que vela por los derechos humanos, tiene que aplicarse inmediatamente. Ustedes van a hacer, no sé si vale el término jurídico, una apelación para que esto vaya en consulta al Tribunal Constitucional todavía. No, porque hay una, de acuerdo a la estructura del Tribunal Constitucional y el Código Procesal Constitucional, hay una concentración difusa en las acciones de amparo habeas corpus, ¿no? Entonces, la consulta, la revisión es de oficio. No se necesita interponer como en la vía ordinaria un recurso de apelación. Todos los recursos en primera instancia de acción de libertad, a amparo constitucional u otros mecanismos van de oficio al Tribunal Constitucional. No se necesita incoar o interponer un recurso. Pero conocemos que evidentemente este fallo en primera instancia se cumple. Entonces, obviamente, nosotros respetuosos del Estado de Derecho cumpliremos este fallo. Sin embargo, repito, es el propio procesal constitucional que determina que cualquier fallo de estas características de protección jurisdiccional constitucional se remiten obviamente al Tribunal Constitucional y será este el que tenga la última palabra. ¿Cuál es la repercusión política? Bueno, ya lo hemos mencionado, lo hemos afirmado y ratificado que en este momento es una coyuntura especial. Nuestros candidatos son obviamente Luis Arce, Catacora, ¿no? Entonces, si bien va a tener una incidencia importante, pero no es fundamental. Vamos a continuar con el proceso de cambio, vamos a continuar con la campaña, porque el pueblo no es ingenuo. Ya no se trata de debates ideológicos, no se trata de discusión política. Tal vez en el mes de enero se tendría que debatir si es de izquierda, de derecha, ecléctico. Hoy día no. Hoy día se trata de la sobrevivencia y supervivencia de todos los bolivianos. En octubre vamos a decidir si queremos un país sometido definitivamente al dominio extranjero. Queremos un país definitivamente donde nuestros recursos, nuestras riquezas sean entregados a empresas transnacionales. Queremos un país donde una inflación, existe una hiperinflación, una inestabilidad política, social, económica. Queremos que la gente no tenga plata ni para comer, o vamos a optar por un modelo adecuado, coherente, que se ha visto en los 14 años. Ese debe ser el debate, la discusión, más allá de las personas. Bien. ¿No? Tenemos que debatir programas, propuestas ideológicas y políticas. Queremos agradecer esta noche también la presencia en el programa de la senadora Carmen Guzmán, de Unidad Demócrata. La senadora, al igual que el doctor William Vascopé, presentaron la oposición ante la solicitud por interpretar que el único que puede establecer la habilitación de Evo Morales como candidato al tribunal, como candidato en este caso era el Tribunal Supremo Electoral, y participó también de las recientes audiencias. Doctora, ¿cómo debemos entender entonces esta determinación? Bienvenida, buenas noches, y su opinión. Lo que hoy se dictaminó en la justicia, en el Tribunal de Justicia de Garantías Constitucionales de La Paz. Su micrófono, por favor. ¿Lo puede activar, senadora? Por favor, no la estamos escuchando. Ahora sí. Perdón. Buenas noches, gracias por la invitación. Primero aclararle que no soy doctora, por si acaso, para que no me pongan un título y después me estén haciendo algún proceso. Por eso yo soy analista de sistemas, soy licenciada, estudié en la universidad hace muchos años. Primero, manifestarles que lo que ha pasado hoy día ha sido algo muy satisfactorio para todos los bolivianos, porque ya de una vez la justicia creo que está actuando de buena manera. Era la forma y era lo que esperábamos que ocurriera el día de hoy. Yo creo que los bolivianos estamos contentos, estamos con una esperanza grande de que la justicia de una vez sea encaminada. Durante 14 años ha sido manipulada, ha sido manejada desde el Ejecutivo, y bueno, ahora queremos ver una justicia independiente y que cumpla con las normas que se deben cumplir. Me alegra mucho escuchar al colega diputado que menciona que ellos son respetuosos de las normas,
Realmente eso es lo que necesitamos los bolivianos, que todos respetemos las normas y las leyes, y ojalá las cumplan, y ojalá no se quede solamente en discurso, y que sean personas de bien. Yo lo que les puedo decir es que noto que las personas que todavía piensan que aquí ha habido una manipulación en la justicia para un dictamen como el que hemos tenido hoy día, crean que las cosas se sigan manejando de la misma manera, y son ellos mismos los que están queriendo llevar agua a ese molino, ¿no es verdad? Diciendo que se los ha manipulado, que ha habido alguna injerencia, lo cual no es cierto. Yo felicito a los jueces que han llegado a este veredicto, porque era lo que esperábamos. Efectivamente, de oficio esto tiene que ir al Tribunal de Sucre, pero sabemos que va a ser ratificado. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Yo creo que felicitar a todos los bolivianos que están de este otro lado con la justicia y con que las cosas se cumplan en este país. Quiero que mostremos, antes de que César también continúe, por favor, el tuit en esta jornada, luego de conocer la determinación del Tribunal de Garantías de la Paz de Evo Morales. Bajo amenazas y presiones de procesos, el dirimidor tomó una decisión política ilegal e inconstitucional. La historia demuestra que podrán inhabilitar a Evo, pero no podrán proscribir al pueblo. César, adelante. A propósito de esta determinación y de esta resolución, bueno, seguramente el Tribunal Constitucional se pronunciará en algún tiempo corto. ¿Qué puede suceder? ¿Podría cambiar esta determinación? ¿El Tribunal podría revocar esta determinación? La pregunta para el doctor Carlos Alarcón. Bueno, César, contestaremos primero la pregunta anterior tuya, donde decías qué es lo que está buscando Evo Morales al presentar esta acción de amparo para habilitar inconstitucional e ilegalmente esta candidatura. Este es un elemento de desestabilización contra el proceso electoral, porque a través de esta candidatura inconstitucional e ilegal, Evo Morales quiere entrar por la ventana cuando no ha podido entrar por la puerta grande. ¿Y a qué me refiero a esto? De alguna manera, todos sabemos que el actual candidato del MAS, Arce Catacora, es una marioneta de Evo Morales. Él ha sido el que lo ha impuesto y lo ha digitado desde Buenos Aires para que sea candidato al movimiento al socialismo. Y si Evo Morales llega a ser senador, el primer efecto que consigue es que, de acuerdo a la Constitución, no puede ser detenido por ninguna acusación penal, salvo que se trate de un delito flagrante, cometido en flagrancia, que esos son los casos muy excepcionales que no aplicarían a esta situación. Entonces, el primer efecto que conseguiría sería su indemnidad o inmunidad penal, porque no podría ser objeto de una detención en un proceso penal. Y el segundo efecto es que estaría en la línea de sucesión constitucional, en la hipótesis de que si su candidato llegaría a ser presidente, cosa que no va a ocurrir, porque ustedes saben que el movimiento al socialismo más bien está en el descenso, en la preferencia electoral. Pero en la hipótesis de Evo Morales, si su candidato fuera presidente, él, al ser el presidente del Senado, estaría en la línea de sucesión constitucional. Entonces, nuevamente violaría y vulneraría la prohibición de la reelección indefinida. Es decir, lo que no ha logrado conseguir con el fraude del año pasado, lo conseguiría con este subterfugio o con esta triquiñuela de la candidatura inconstitucional e ilegal para ser senador. Ese es el objetivo, y esto genera obviamente un efecto de desestabilización innecesaria en el proceso electoral. Ahora, por relación a tu segunda pregunta, el Tribunal Constitucional de ninguna manera puede dejar sin efecto lo ya decidido en cuanto a la inhabilitación por el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, la decisión de inhabilitación no ha sido adoptada por la Sala Constitucional Segunda, valga la repetición de este concepto. Los que han decidido la inhabilitación de la candidatura a senador, de acuerdo al marco de su propia competencia y de su legalidad, ha sido el Tribunal Supremo Electoral, no ha sido la Sala Constitucional Segunda. O sea, la Sala Constitucional Segunda no inhabilitó a Evo Morales, lo inhabilitó el Tribunal Supremo Electoral. Lo que hizo la Sala Constitucional Segunda es no concederle el amparo o la tutela judicial que pidió en relación a esa candidatura. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional no puede hacer nada con relación al tema de la inhabilitación de la candidatura, nada que sea legal y que sea constitucional. Ahora, obviamente, no tenemos que bajar la guardia, no tenemos que descuidarnos,
porque todos sabemos que el fraude judicial de la última elección judicial, donde el 40% los votos nulos y 20% los votos blancos rechazaron esa elección judicial, estos magistrados del Tribunal Constitucional, en el mejor de los casos, llegaron, algunos de ellos, al 6% de los votos. Y es este Tribunal Constitucional el que ha generado toda esta crisis de Estado que estamos viviendo y padeciendo en el país, porque ha violado flagrantemente la Constitución y el artículo 23 del Pacto de Costa Rica, al permitirle a Evo Morales que por segunda vez postule el año pasado inconstitucionalmente al cargo de presidente. Ya lo hizo cuando entró en vigencia la Constitución y no respetó el periodo de la anterior Constitución, y el mismo Tribunal Constitucional ya lo habilitó inconstitucionalmente esa vez. Y nuevamente, después del referéndum del 21 de febrero del año 2016, mofándose el tribunal en la soberanía del pueblo y en la propia Constitución que tenía que defender, lo vuelve a habilitar inconstitucionalmente y genera todo este tremendo caos, anarquía y crisis de Estado que estamos viviendo en el país. Y resulta que este mismo tribunal ahora va a ser el que va a decidir sobre el tema de la candidatura de Evo Morales, ¿no? Cuando tiene todos estos antecedentes. Esa es la paradoja que estamos viviendo, vamos a vivir en próximos días. Bien, doctora Alarcón, queremos agradecerle por haber participado esta noche de este análisis que hemos realizado luego de la determinación que ha asumido el Tribunal de Justicia, estos dos vocales, y el vocal dirimidor en realidad que ha tenido la última palabra en la jornada de hoy. Igualmente, doctor Borda, muchísimas gracias por haber participado, al doctor William Vascopé y a la senadora Guzmán. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. César. Gracias a todos, gracias por participar. Seguramente vamos a estar atentos por lo que vaya a suceder en materia jurídica y también en materia política. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas buenas noches. César, el tema de la jornada tocado y tratado aquí al inicio, de que no me pierda sin duda alguna, por las repercusiones que esto ha generado en el territorio nacional, ¿no? Y las repercusiones afuera también del territorio nacional, efectivamente. Si bien esto se va en consulta al tribunal a nivel nacional, al Tribunal Constitucional, en este caso, ya recuerde que la semana pasada nos decían que el Tribunal Constitucional tiene aproximadamente 45 días, si no es más, para tomar una determinación al respecto, ¿no? Si ratifica o no el fallo emitido en la jornada por el vocal dirimidor. Hasta eso ya son las elecciones, César. Totalmente. Bueno, ese es el tiempo, digamos, que podría tomarse el Tribunal Constitucional. Sin embargo, entendemos de que va a depender mucho de cómo se vayan desarrollando las diferentes actividades y la agenda también que tenga el Tribunal Constitucional para revisar varias de las consultas que han llegado hasta esta instancia jurídica. Por lo pronto vamos a estar atentos sobre todo a las repercusiones en lo político, ¿no? Porque esto también va a tener repercusiones en lo político para los candidatos. Puede que sea favorable para los candidatos del movimiento al socialismo o puede ser lo contrario. Así que vamos a estar atentos para hacer una observación al respecto. Continuamos.